El castellano, o lo que tú debes conocer como el español, como idioma es el resultado de siglos de intercambio cultural, acompañado de guerras, invasiones y deformación, un proceso muy sucio. El latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano, que se extendió por gran parte de Europa, Medio Oriente e incluso el norte de África, es el que dio origen a lo que nosotros conocemos como lenguas romance. El centro de control del imperio era Roma, y literalmente mientras más lejos de ahí estabas, peor se hablaba el latín. Justamente por ese mal hablar, o latín vulgaris, nacieron lenguas como el portugués, el francés, el catalán y por supuesto el castellano. ¿Y qué tiene que ver esta realidad histórica con que esté bien o mal utilizar el todes? Además, ¿por qué deberías empezar a utilizarlo? Para saberlo, no te puedes perder este nuevo video de... Por definición, una lengua es un sistema complejo de signos que una comunidad utiliza para comunicarse, ya sea de manera oral o escrita. Ferdinand de Saussure, en su curso de Lingüística General, lectura obligada si te gusta esto del lenguaje, explica que una de las particularidades de las palabras como signos es que estas son arbitrarias. Es decir, no existe relación alguna entre las palabras que nosotros utilizamos para designar a las cosas con la realidad. Por ejemplo, así como en español nosotros utilizamos la palabra casa, ese mismo objeto al que nos referimos en inglés es llamado house. En japonés, ese mismo objeto es llamado ie y en ruso es llamado dom. Y ninguna de esas palabras tiene relación entre sí, porque por procesos que expliqué grosso modo al principio de este video, se fueron eligiendo esos sonidos para conformar las palabras y referirse a esas cosas. Esa arbitrariedad explica por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda, siendo que la cama es más cómoda que la cómoda. Oiga, profe, pero ¿y cuál es el punto de todo esto? Cada comunidad de hablantes decide arbitrariamente cómo se refiere a la realidad que le rodea y va tomando, aunque inconscientemente, sonidos, palabras, expresiones, tonalidades, locuciones, implicancias, etc. para construir ese sistema de códigos que utiliza. Este fenómeno también explica por qué palabras como popurrí, paletó, choapino y pullover dejaron de ser utilizadas en el español de Chile y se pasó a decir mix, abrigo, limpiapiés y beatle. Porque sí, bueno, igual hay una explicación más acabada, pero el punto es que no es del todo racional esta decisión. Volviendo al caso del latín, existían al menos 3 géneros distintos para referirse a las personas o a las cosas, como oppidum o templum, que eran palabras neutras, lo que prácticamente desapareció en el español, aunque no de todas las lenguas romance. Al respecto, entidades como la Real Academia Española de la Lengua o la Academia Chilena de la Lengua recopilan el uso que los hablantes le damos a cada signo e intentan recopilar su significado, características de uso e incluso su etimología. Esto quiere decir que las palabras que la RAE no reconozca no significa que no las puedas utilizar. Recuerda que el objetivo de la RAE no es decirnos cómo hablar, sino que recopilar la forma en la que nosotros hablamos. Si yo inventara una palabra nueva, por ejemplo cuadernear, y luego te dijera que cuaderneé toda la semana pasada, evidentemente ni Word, ni la RAE, ni Google te darán una definición de lo que significa cuadernear. Sin embargo, sabes que cuadernear es una acción, o sea, es un verbo que se puede conjugar. Yo cuaderneo, tú cuaderneas, él o ella cuadernean, y así sucesivamente, solo por la terminación ar, por supuesto siguiendo la regla gramatical de conjugación de verbos regulares. De hecho, googlear, que significa buscar en Google, es un verbo que se construyó de esa manera y que ahora usamos sin ninguna dificultad. Steven Pinker, en su maravilloso libro El instinto del lenguaje, entre varias otras cosas, explica que el lenguaje pertenece a las personas, es parte de lo que él llama un instinto, y menciona que toda comunidad de seres humanos termina desarrollando un lenguaje para poder interactuar. Los idiomas tienen una relación estrecha con nuestra forma de vida. En francés existen 2 formas de decir la palabra carne: viande, cuando nos referimos a comida, y chair, cuando nos referimos a lo carnal. En español existen los verbos ser y estar, mientras que en muchas lenguas como el inglés esa diferencia no existe, y nosotros sabemos que estar enfermo es muy distinto a ser enfermo. En cualquier caso, esto no significa que haya mejores o peores lenguas, sino que cada una de ellas hace referencia a la realidad de una manera particular. En alemán, la palabra puente es femenina y en castellano es masculina. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el uso del todes? Muy simple.
De todo lo expuesto se concluye que la comunidad de hablantes, o sea, todos nosotros, es la que define cómo se construye la lengua que usa, arbitrariamente. Así que empezar a utilizar la letra E para generar inclusión de géneros no binarios en las palabras permite una adecuación más que correcta y no es difícil de entender. Nadie va a andar diciéndole pleye en vez de la playa o le lepis en vez de el lápiz, ni ninguno de esos ejemplos ridículos, porque uno, son palabras referidas a objetos, eso se llama sustantivos comunes, y segundo, porque el uso de la E está principalmente enfocado a palabras que hagan referencia a grupos de personas humanas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué si un grupo de estudiantes está compuesto por 99 mujeres y solo un hombre, aún así le decimos grupo de alumnos y no de alumnas? Porque si tú crees que esto es irrelevante, podríamos empezar a decirle grupo de alumnas cuando la mayoría de las personas que la componen son mujeres. Total, eso no debería afectarte como hombre. ¿Y por qué no mejor utilizar alumnes? Mira, es que no cuesta nada. Alumnes. ¿Ves? Es sencillo. Aun cuando la academia no valide su uso o simplemente no lo encuentres adecuado, el lenguaje irremediablemente cambia conforme la comunidad de hablantes lo requiere. Si alguien usa el todes o cualquier otra forma inclusiva del lenguaje, no es para nada válido apelar al uso correcto de la lengua. Ah, y otra cosa muy importante, el discurso. Teun van Dijk diría que nada de lo expresado por nuestras palabras es inocente. Es decir, en palabras simples, que quienes usamos o intentamos integrarlo a nuestro vocabulario, no solo estamos buscando inclusión, sino que también expresamos un discurso político. Sí, porque todo lo que hace el ser humano es de alguna manera político. Y sí, también tienes razón que debemos utilizar la lengua de señas o el braille, y que también son necesarios para practicar efectivamente la inclusión. Pero ¿por qué no se puede hacer todo a la vez? En conclusión, sí, es correcto usar el todes. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios y abramos este debate. ¿Qué manera más sana de aprender? Discutiendo, pero con argumentos, ¿ah? Saludos a todos y hasta el próximo video. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir. Ah, y un saludo especial a Yasna Alarcón, que nos sigue en Instagram y que nos ha compartido información valiosísima para seguir creando contenido en el canal. ¡Nos vemos!